Y si ya hemos dicho que es conveniente para los ciudadanos de cada país y de todos los países el que haya intercambio entre los distintos países, eso lo vamos a llamar apertura comercial, porque el país se abre a exportar e importar de otros países. Y para que haya apertura comercial hay 4 maneras que ocurra: que sea un solo país, 2 países, una región o con respecto a todo el mundo. Evidentemente, hay cursos enteros sobre comercio internacional y hay especialistas que saben mucho más y a mucha más profundidad cómo se hace cada uno de estos. Nosotros vamos a entender solo los fundamentos básicos. ¿Qué ocurre cuando un país dice: yo solo quiero tener más intercambio comercial? A esto lo vamos a llamar desarme arancelario. ¿Por qué desarme arancelario? Porque los aranceles son esos impuestos que ponemos en la frontera a los productos que entran a mi país. Si yo quiero que entren más productos, tengo que bajar los aranceles. Y puede un país decir: oiga, yo quiero convertirme en un lugar que tenga mucho intercambio comercial. Por tanto, voy a reducir mis aranceles a 0. No necesito hablar con ningún otro país. No necesito hacer absolutamente nada. Los pocos casos que ha habido en la historia de países que han optado por un desarme arancelario les ha ido muy bien. Podemos hablar de Taiwán, podemos hablar de Singapur, que han decidido que quieren tener mucho más intercambio comercial porque eso es beneficioso para sus ciudadanos, por tanto, bajan los aranceles. ¿Qué ocurre cuando 2 países quieren negociar? A esto se le suele llamar un tratado de libre comercio, TLC. Los tratados de libre comercio es cuando se sientan 2 países y dicen: oiga, vamos a hablar de cómo bajar los aranceles a uno y otro lado. En mi opinión, los tratados de libre comercio deberían tener una sola línea. A partir del día siguiente, ninguno de nuestros países pondrá aranceles a ningún producto del otro país. Y ya está. Por desgracia, en realidad, a día de hoy, los tratados de libre comercio son tratados muchísimo más complicados. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los economistas o de los que están dentro de un país no son convencidos del libre comercio. La mayor parte de los políticos no están convencidos del libre comercio. Por tanto, empiezan en una serie de negociaciones que es algo así como: si tú me permites bajar los aranceles al banano que yo exporto a tu país, yo te voy a permitir bajar los aranceles a los carros que importo de tu país. Y van partida arancelaria por partida arancelaria, esto es, producto por producto, negociando cuántos impuestos les van a poner o cuántos aranceles les van a bajar. Es positivo que haya tratados de libre comercio porque después de firmar el tratado normalmente los aranceles son más bajos y por tanto es más fácil intercambiar entre los países. Pero claro, es tedioso y complicado hacer estos tratados. También puede haber tratados regionales, de los que voy a hablar más a profundidad en otro video. Y en los tratados regionales negocia o la Unión Europea, o los países de Asia, o los países de América Latina, para llegar a acuerdos no ya entre 2, sino entre bastantes países. Y también existen acuerdos globales, que normalmente se articulan a través de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. La OMC es una organización dentro del organigrama de Naciones Unidas que se dedica a fomentar el comercio entre los distintos países del mundo. La OMC, claro, si ya es complicado que 2 países se pongan de acuerdo, mucho más complicado que 5, 6, 10, 20 países de una región se pongan de acuerdo, que todos los países del mundo se pongan de acuerdo en unas reglas comerciales es increíblemente complicado. La OMC tuvo grandes éxitos allá por los 90 cuando consiguió hacer unas reglas de comercio mínimas y unos estándares internacionales que permitieron incrementar el comercio. Sin embargo, en este siglo XXI, desde la ronda de Doha, que fue un fracaso porque no se pusieron de acuerdo en lo esencial todos los países del mundo, llevamos muchos años y años en que no hay avances a nivel global de la OMC para intentar fomentar el libre comercio en todo el mundo.